Cuando Estados Unidos e Israel acuerdan con el Líbano un alto el fuego, no están hablando de Hezbollah. Y ese alto el fuego que firmaron Estados Unidos, Israel y Líbano, Hezbollah lo rechazó. A partir de eso, siguieron los enfrentamientos que ya venimos describiendo entre Hezbollah y el Estado de Israel. Y anoche, entonces, la respuesta iraní, 20 misiles de gran tamaño que caen en el norte de Israel. Casi todos fueron destruidos y tampoco hicieron daños porque casi todo el norte de Israel ha sido evacuado por el Estado israelí ya hace más de 30 días, cuando empezaron los ataques más fuertes de Hezbollah sobre el norte de Israel y la respuesta de las fuerzas de defensa de Israel que ya han atravesado el río Litani. Hemos mostrado en su momento cómo demolían el puente de la autopista que pasa sobre el río Litani y decíamos, bueno, está buscando Israel una nueva frontera que sería el río Litani. Bueno, ya pasó esa frontera, Israel está atacando al norte del río Litani. ¿Qué pasa entonces tras este ataque iraní? Bueno, en la madrugada de hoy, y aún hasta hace muy pocas horas, ha habido un constante bombardeo a 5 lugares que vamos a mostrar en el mapa, donde Israel ha hecho un ataque quirúrgico sobre instalaciones de misiles, instalaciones de fábrica de combustible para misiles y ha pegado de vuelta muy cerca de la estructura nuclear de Isfahan. Estamos hablando de un lugar donde no hay ojivas nucleares, pero sí hay uranio enriquecido de alto valor. En consecuencia, si un misil norteamericano o israelí pegara ahí, se produciría una explosión nuclear llamada sucia, es decir, no la de un artefacto, sino la reacción en cadena producida en el uranio enriquecido por el impacto de un misil enemigo. Esto fue hasta hace un rato nomás, donde Donald Trump se puso muy serio, tanto con los iraníes como con los israelíes. Israel le dijo que si no lo atacan no va a volver a atacar, acatando lo que pidió Trump. Irán no lo dice así, pero dice que suspende los ataques a Israel, salvo que, y este salvo que es clave, Israel ataque Hezbollah. Por eso yo digo que esto es solamente un paréntesis, porque como Hezbollah no acepta el acuerdo y va a atacar a Israel, Israel va a atacar a Hezbollah. Una decisión histórica, un verdadero bombazo sacude en este momento a los negociadores iraníes y norteamericanos, porque Donald Trump ha tomado una decisión histórica. Ha dado instrucciones al secretario del Tesoro Scott Bessent que analice con las autoridades de los países árabes atacados por Irán el monto de la reparación de los daños sufridos y que esos montos sean cubiertos por fondos que en este momento están congelados, que son fondos iraníes, y pasarían a ser confiscados para ser entregados a los damnificados por los ataques de la República Islámica. Estamos hablando de horrores y errores de carácter militar producidos en los últimos 2 meses, algunos en las últimas 2 semanas. Uno de los más brutales, haber atacado Irán un aeropuerto civil, el de Kuwait, y haber producido no solamente grandes daños materiales, sino además daños mortales. Ha habido muertos, además de los heridos, por este ataque. Y todos los otros ataques producidos a estructuras de los países vecinos, árabes, aliados de Estados Unidos, y tomados como adversarios y objetivos militares por parte de Irán, recibirán los fondos que estaban congelados y que ahora serán confiscados para poder producir las remodelaciones, las refacciones necesarias para que todo vuelva a ser como antes del ataque de los gobiernos de los ayatolás. Claro está, recordemos que así como Estados Unidos y China
tienen dos líneas rojas frente a Irán, que es, no puede tener Irán la bomba nuclear y tiene que limpiarse de todo obstáculo el estrecho de Hormuz y no pueden cobrar peaje. Es decir, el estrecho de Hormuz lo tiene que liberar Irán y lo tiene que liberar Estados Unidos, y este es un acuerdo entre Xi Jinping y Trump. Además de eso, había líneas rojas por el lado de los iraníes. ¿Cuáles eran esas líneas rojas? Bueno, que esos fondos congelados, ellos piden 24.000 millones de dólares, volvieran al patrimonio y a la posibilidad de uso y usufructo por parte de Irán. Hoy están congelados. Bueno, ahora ya no serían más de ellos, como dicen los iraníes. Ahora, confiscados que fueran, en la proporción que sea necesaria, pasarían al patrimonio de los países que Irán ha atacado. Como ustedes ven, es realmente un curso que nadie imaginaba que podría ocurrir y que sacude, como les digo, a los negociadores de ambas partes. En este momento hay una gran exhibición de fuerza de lo que llama Irán sus patrullas mosquito, es decir, las lanchas rápidas blindadas que atacan a los barcos en enjambre están siendo ubicadas alrededor de la isla de Qesem, preparando un ataque que todavía no se conoce cómo será. En la noche de ayer y antes de ayer hubo en esa isla fuerte intercambio de drones y misiles entre Estados Unidos y las fuerzas de Irán. La isla de Qesem, una isla fortificada que está ubicada en el codo más angosto del estrecho de Hormuz, es junto a la costa iraní de ese estrecho el blanco preferido de las aeronaves norteamericanas y también de otro tipo de ataque como son los drones letales que no tienen retorno, es decir, los drones suicidas. Esto ha sido la noche de ayer y la noche de hoy en esa zona del mundo, pero esta nueva decisión de Donald Trump seguramente va a hacer que tengamos otra noche muy peligrosa esta que viene y un alejamiento de la posibilidad de un acuerdo. Acuerdo que se ha complicado además porque Bahidi, líder de la Guardia Revolucionaria Islámica, está pidiendo que en cualquier acuerdo haya que incluir a las organizaciones terroristas Hezbollah y Hamas. Y esto obviamente no lo comparte Estados Unidos y mucho menos Israel, que tiene en sus fronteras directas esa amenaza constante desde hace muchas décadas y mucho más desde los últimos 3 años. Así que cada vez se aleja más la posibilidad de los acuerdos y cada vez hay noticias más preocupantes sobre la fuerza que va a tener la guerra en los próximos días y semanas. El gobierno de Israel y el régimen de Irán han declarado el cese de hostilidades después de que el presidente Trump los instara a frenar las acciones militares que amenazaban con revivir la guerra en Oriente Medio o reavivarla. Ambos países han intercambiado ataques en las últimas 24 horas. Pese al alto el fuego anunciado, ambos países advirtieron que responderán con mayor contundencia si hay nuevas agresiones de uno a otro. Natalia Cabrera nos amplía en Washington. Natalia, buena tarde. Hola Idania, buenas tardes. En efecto, el presidente Donald Trump logró detener este repunte en las hostilidades entre Israel e Irán, el más reciente y el peor desde esta firma de cese el fuego, de este acuerdo de cese el fuego que se pactó en el mes de abril. Fue con un mensaje en su red social Truth Social en el cual instaba a las dos partes a detener las hostilidades y además insistía en que las conversaciones con Teherán siguen teniendo lugar. Los ataques de estas últimas horas ocurren en un momento de estancamiento de esas conversaciones entre Estados Unidos y el régimen de los ayatolá, en las cuales el presidente Donald Trump busca que se reabra el estrecho de Hormuz, mientras que el régimen de los ayatolá insiste en que para ello se deben levantar las sanciones en su contra. Esto es lo que publicó el presidente Donald Trump. Israel e Irán deben detener inmediatamente los disparos. Ambas partes, Israel e Irán, buscan un alto el fuego inmediato. Las negociaciones finales sobre la paz están en marcha.
a menos de la ignorancia o la estupidez la obstaculicen. El bloqueo se mantendrá vigente hasta que se alcance un acuerdo definitivo. Las cosas deberían avanzar rápidamente. Gracias por su atención a este asunto. Y Dania, veamos lo que pasó. Todo comenzó cuando el régimen de los ayatolá lanzó una cantidad de misiles balísticos que fueron interceptados por el ejército de Israel, la mayoría de ellos, y lo que estaba haciendo Irán era vengándose por los bombardeos de Israel en contra de objetivos vinculados al grupo terrorista Hezbollah, que opera en el sur del Líbano. Tras esta agresión, el ejército de Israel respondió con ataques en contra de los sistemas de defensa iraníes y un complejo petroquímico del régimen de los ayatolá. Estas operaciones dejaron 15 heridos y en el centro de Teherán una explosión también sacudió las inmediaciones de la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores del régimen de Teherán. Así lo confirmaba el ejército de Israel. Anoche el régimen terrorista iraní violó el alto el fuego. Tras 2 meses de tregua, abrió fuego y lanzó ataques contra Israel. Esta mañana el ejército israelí ha llevado a cabo 2 oleadas de ataques contra objetivos pertenecientes al régimen terrorista iraní. En la primera oleada, decenas de aviones de combate atacaron los sistemas de defensa aérea que constituyen el escudo defensivo del régimen. En la segunda oleada, atacamos el complejo petroquímico de Manshar, en el suroriente de Irán. Esta instalación producía materiales y componentes esenciales para el programa de misiles del régimen. El régimen terrorista iraní ha optado una vez más por el terrorismo y está intentando crear una nueva ecuación. Está presentando sus ataques contra Israel como una respuesta al ataque que llevamos a cabo el domingo en Daher. El régimen está aparentemente defendiendo a su representante, la organización terrorista Hezbollah en el Líbano. El ejército israelí está decidido a eliminar cualquier amenaza a la seguridad de Israel en cualquier lugar y en cualquier momento. Y tras el mensaje del presidente Donald Trump en redes sociales, el régimen de Irán anunció el fin de los operativos militares en contra de Israel, pero advirtió que podría dar una respuesta aún más contundente si recibía otro ataque. Sin embargo, agregó que seguía en la mesa de negociaciones con el gobierno de Estados Unidos. Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, confirmó también tras una llamada con el presidente Donald Trump que habían cesado estas hostilidades, pero ojo, que sus Fuerzas Armadas seguían listas para atacar. Hay que recordar que previamente el fin de semana Trump ya le había pedido a Netanyahu que no respondiera a esta ofensiva iraní. Escuchemos al primer ministro de Israel. Después de que Irán atacara a Israel, ordené a las FDI que atacaran objetivos militares y económicos en todo Irán. También lo hicimos, además de atacar a Hezbollah. En este momento, el fuego en este frente ha cesado, después de que atacamos al régimen terrorista en Teherán. Dejó de atacarnos. Si el régimen terrorista comete el error de reanudar los ataques contra nosotros, responderemos con toda la fuerza, porque el Estado de Israel tiene pleno derecho a la legítima defensa y lo ejerceremos en la medida necesaria. Argumentando la difícil situación de seguridad actual en Jerusalén, el gobierno de Estados Unidos ordenó el cierre de su embajada. Es la información que tengo desde Washington, D.C. Regreso contigo, Idania, al Centro Internacional de Noticias, donde tú tienes más información. Gracias, Natalia, gracias por la información, gracias por estar con nosotros. Quiero saludar en esta parte del programa a José Lev Álvarez. Él es académico estadounidense israelí y fue miembro de las Fuerzas Especiales del Ejército israelí, compañero del Foro de Medio Oriente. Bienvenido, gracias por acompañarnos, José, como siempre. Saludos, Idania, un placer estar de vuelta. A ver, 3 meses de guerra y esto no parece tener una salida clara. ¿Coincide con esta apreciación? No, porque yo consistentemente, y como te comenté en la última intervención que tuve contigo, Dania, había que reconocer una cosa al principio que por términos o por asuntos políticos en Estados Unidos es obviado, y es que esta guerra, para poder haber tenido éxito,
tenía que haber implicado, ¿verdad?, el uso de soldados sobre el terreno, tenía que haber implicado el continuar eliminando uno por uno cada una de las tres ramas que dirigen actualmente el régimen iraní, porque el régimen iraní tiene tres fuerzas políticas que actualmente se pelean por el poder realmente. Implicaba tomar el control de la isla de Kark, de donde se exporta más del 90% del petróleo iraní. Implicaba bombardear, por ejemplo, el campo ¿verdad? de gas natural que tiene Irán, que es el campo de Pars, y si se hubiera llevado eso a cabo en conjunto a la operación que la inteligencia israelí estuvo intentando por muchísimo tiempo llevar a cabo, que era movilizar esos grupos minoritarios dentro de Irán, como los kurdos y el pueblo baloch, para intentar debilitar a la Guardia Revolucionaria iraní, no hubiéramos estado aquí, evidentemente. Pero eso se ha obviado. ¿Y por qué? Porque yo estoy súper convencido, y Dani, te lo digo con muchísima sinceridad, de que el presidente Trump en su momento creyó que en Irán se podía encontrar un Delcy Rodríguez. Se creyó que Galibaf, el presidente del Parlamento iraní, iba a poder manejar, ¿verdad?, como tiene un trasfondo muy cercano a la Guardia Revolucionaria, un trasfondo muy cercano al sector religioso del país, iba a poder lograr unificar fuerzas para poder ser ese ente que pudiera traer ese supuesto cambio que realmente, aunque se hubiera ocurrido, no iba a representar un cambio. Por lo tanto, al no poder encontrar ese elemento dentro del tablero geopolítico y nacional iraní, evidentemente Estados Unidos se encontraba en una situación en la cual, pues obviamente, bueno, hemos pasado de querer eliminar el programa nuclear, los misiles balísticos y los drones suicidas de Irán, a encontrar un escenario en el que los iraníes ya se coordinan directamente, a pesar de que hay un bloqueo naval y pierde más de 400 millones de dólares diarios. A pesar de ello, Irán se sigue coordinando, se está coordinando ahora con Omán para cobrar para aquellos que deseen pasar por el estrecho de Hormuz. Nos encontramos en un escenario en el que Irán ha dicho que para negociar o para que se den las condiciones para negociar un programa sobre el programa nuclear iraní, tiene que haber primero la liberación de 24 billones de dólares por parte ¿verdad?, de Estados Unidos, que es quien tiene bloqueado ese dinero que los iraníes tienen en cuentas bancarias cataríes. Por tanto, hemos pasado de algo que pudo haber sido algo a un escenario totalmente negativo en el cual Estados Unidos está en una posición debilitada. Pero si se llevara a cabo todo lo que hemos mencionado aquí previamente, esto hubiera tenido una salida totalmente diferente y muy fortuita. Claro. Ahora, yo entiendo su razonamiento, pero aquí y ahora, ¿quién pierde? ¿Quién gana? Perdóname, ¿quién pierde en este escenario? Claro, ¿quién pierde y quién gana? Es decir, yo puedo... a ver, el presidente Trump, por ejemplo, de cara a las elecciones de medio término, no es que le esté yendo bien con esta guerra, el precio de la gasolina lo tiene en las nubes, las encuestas van cuesta abajo. Claro. Bueno, y Daniel, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en esa percepción. Y le quiero añadir una cosa. Aquí lo único que pierde es Estados Unidos. Pero más que digan lo contrario, quien pierde es Estados Unidos. Por todo lo que tú has mencionado, pero también por una cosa muy sencilla. Si uno busca en Internet, no tiene que ser una cosa muy compleja. Busquen los vídeos que está básicamente reproduciendo la televisión estatal iraní. ¿Cuál es la narrativa? Como nosotros seguimos en el poder, no solamente hemos logrado un sueño islámico que es hacer que la lucha islámica con todos los proxies que tenemos en la región, como bien mencionaba el resumen previo, Hezbollah, Hamas, los Houthis y todo eso, sino que seguimos en el poder, estamos en una posición de negociación y a pesar de ello hemos logrado controlar toda la oposición interna dentro del país. Porque eso es un punto importante. Una de las cosas por las cuales esta operación tampoco tuvo mucho éxito es porque Estados Unidos no creó las condiciones para que eso ocurriera, que era que saliera la gente de nuevo a protestar. Y obviamente, insisto, no solo pierde Estados Unidos, sino que también desde el punto de vista electoral ¿verdad?, para el presidente Trump esto es un desastre, porque por más que se quiera vender lo opuesto, llevamos 2 meses y medio estancados, 14 versiones diferentes por parte del presidente Trump en el cual no ha podido lograr un acuerdo. Si se lograra algo, insisto, va a ser primero dándole dinero a los iraníes y permitiendo, ¿verdad?, que ellos tengan influencia sobre el estrecho de Hormuz para entonces hablar sobre un tema de una negociación nuclear al estilo de Obama, por más que se quiera negar, todos los canales, tanto en Israel como en Estados Unidos, apuntan a ello. Y obviamente se debilita la imagen de Estados Unidos en la región, porque vemos ahora que los rusos y los chinos están básicamente acumulando todo el dinero que pueden para invertirlo en Irán en caso de que esto llegue a su fin. Por tanto, va a ser muy difícil para el presidente Trump vender esto como una victoria en las próximas elecciones de medio término. Y también yo creo que hay que reconocer que se ha fracasado.
ha fracasado porque se ha dejado a medias. Si el presidente Trump hubiera, desde el inicio de la guerra hasta, digamos, dentro de 2 o 3 meses más, mantenido la operación, probablemente el régimen hubiera colapsado, sin duda alguna. 1 y 2, quizás pudiera haber vendido las elecciones de medio término. Sí, básicamente gastamos más de 50 billones de dólares, porque ese es el número estimado, ¿verdad?, que yo he podido obtener en caso de que se hubiera prolongado por 6 meses. Pero básicamente llevamos la libertad a Irán, acabamos con un régimen que pone la seguridad internacional, la seguridad naval y de todo el mundo en peligro, y básicamente pues la soberanía de iraní se encarna hacia el principio de Occidente. Y eso sería bueno venderlo, pero no se hizo. Por tanto, intentar vender esto como una victoria es un desastre, y cualquier acuerdo que surja va a ser un desastre peor que el que ya había antes. Estoy totalmente convencido de ello. ¿Esa es la perspectiva, José? Es decir, si cualquier acuerdo que surja va a ser un desastre, si estamos en esta circunstancia, una buena frase, hay que reconocer que se ha fracasado, el problema es quien lo reconozca. Claro, porque una de las cosas que ayer muchas personas decían, pero ¿por qué Netanyahu, y te doy este ejemplo, Dania, porque es muy relevante, ¿por qué Netanyahu decide atacar Irán? Bueno, por la sencilla razón de que, no nos olvidemos, también Israel es un país soberano y tiene elecciones en octubre. Y llevamos 2 semanas, porque antes de que todo esto ocurriera, ¿verdad?, hubieron 2 semanas políticas en Israel muy complicadas, en las cuales básicamente la prensa de derechas, que es muy pro Netanyahu, estaba diciendo, pero ¿por qué nosotros no tenemos a los hutíes que nos están lanzando misiles y drones? ¿Por qué no podemos atacarlos en Beirut? Porque los iraníes nos están diciendo que si los atacamos ellos nos van a atacar, entonces los Estados Unidos nos va a poner presión para que entonces nosotros no hagamos nada. Ese es el ciclo. Y Netanyahu, evidentemente sabiendo que estas próximas elecciones serán muy complicadísimas para él, dijo, bueno, tengo que romper con ese esquema, y atacó. Entonces, hay que entenderlo, Israel también es un país soberano, también se ha afectado por esto, pero a diferencia de Estados Unidos, donde el esquema político es bastante predecible, en Israel es un sistema político muy complejo y obviamente sí sabe cómo manejar un problema de seguridad a gran escala, porque estamos en el Medio Oriente, ¿no? Pero Israel sí que está preparado para mantenerse en ese frente constante de seguridad, de lucha, de guerra, como sea que se le quiera llamar, porque estamos en el Medio Oriente y no hay otra fórmula, otra solución que sea sobrevivir, a diferencia de las dinámicas políticas de Estados Unidos. Por tanto, yo insisto, y Dania, aquí el gran perdedor es Estados Unidos, por más que se quiera vender lo opuesto. No se puede negociar, en mi opinión, con un régimen que le vende drones, por ejemplo, a Cuba. No podemos negociar con un régimen que ha creado la mayor red de narcotráfico de cocaína del mundo, que literalmente le está exportando la cocaína a Afganistán. Entonces, si uno quiere obviar esa realidad y piensa que negociar con ellos implica que uno va a poder obtener un buen acuerdo, pues bueno, el mejor ejemplo es toda la zona minada del Estrecho de Hormuz. Claro. Los iraníes se han dedicado a minar el estrecho y a militarizarlo. Por tanto, este es el escenario. Obviarlo es posible, pero la realidad está más que planteada, ¿no? Irán dijo que sigue abierto al diálogo después del cese, eso sí, de los ataques contra Israel. Así que lo que dijo es que suspende sus operaciones militares, pero advirtió que las va a reanudar si continúan los ataques, incluidos los que ocurren en el sur del Líbano. Así que las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán, en apoyo al pueblo oprimido del Líbano, dieron esta respuesta dolorosa, dicen ellos, al régimen de Israel. Así lo anunciaba el ejército iraní, ¿no?, que en un comunicado citado por la agencia de noticias Tasnim daba cuenta de lo que ocurría. Ahí estamos viendo imágenes de lo que ha sido todo este fin de semana, incluso hasta el día de hoy, tratando de arreglar, de seguir negociando. Donald Trump estaba realmente desesperado por volver a las conversaciones diplomáticas. Benjamín Netanyahu desde Israel tiene sus propios intereses. Una vez más se demuestra cómo las direcciones opuestas que llevan estos dos grandes aliados para llegar a un cese al fuego es lo que principalmente dificulta la firma de este cese al fuego. Hay que decir las cosas de esta manera: cada vez que están cercanos a firmar un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, Israel reacciona con un ataque, como por ejemplo el que ocurrió este fin de semana. Ustedes se preguntarán por qué. Bueno, porque para la política de Benjamín Netanyahu posiblemente le sea efectivo seguir adelante con esta guerra, pero también posiblemente necesite que no exista este acuerdo de paz, tal vez para seguir ampliando sus horizontes y sus fronteras, como está sucediendo en el sur del Líbano. Así que por el momento
vuelve a tambalear este acuerdo de paz. Nunca estuvo muy firme, pero ahora está más frágil que antes. Y veremos cómo reacciona Donald Trump. Recién yo les decía, para Estados Unidos esta es una situación muy delicada. El presidente estadounidense necesita llegar a este acuerdo de paz, no solamente porque le conviene desde lo geopolítico, sino principalmente, me imagino yo, se aproxima la fecha del Mundial. No pueden desde los Estados Unidos estar tan pendientes de lo que ocurre en otros frentes de batalla, tantos kilómetros además de distancia y con tantos actores, ¿no?, que busca cada uno, digamos, cumplir con sus intereses y con sus expectativas. Y a propósito de esto, ustedes saben que el Mundial termina siendo una ventana al mundo de cómo se ve un país en medio de un contexto que no sería tan festivo, ¿no?, teniendo en cuenta que Estados Unidos forma parte activa de esta guerra. Mientras tanto, volviendo al tema de Irán, el ejército de Irán anunciaba el cese de los ataques contra Israel. Las Fuerzas Armadas de Irán lo hacían este lunes. Así era el fin de los ataques contra Israel tras el lanzamiento de misiles en respuestas al bombardeo ejecutado por el ejército de Israel, como yo les decía, en la capital libanesa, en Beirut. Y hablando de Israel, acá estamos con pantalla en vivo, así está Tel Aviv en este momento en Israel, un lugar donde seguramente después vamos a estar compartiendo imágenes. Durante este fin de semana hubo una situación de sirenas y de alarma para los habitantes de Israel una vez más por esta reactivación, como les contaba durante el fin de semana, de, este conflicto que ya cada vez está, o parecería ser, que está muy muy lejos de resolverse, ¿no? En un comunicado emitido por la televisión pública de Irán, la televisión IRIB, el ejército iraní explicó que esta ofensiva, la que sucedía el fin de semana, respondió a las agresiones y a las atrocidades del régimen sionista en el sur del Líbano y en Dahiye, perpetradas con el respaldo de los Estados Unidos. Aquí hay algo muy importante para recordar. Se había firmado un cese al fuego entre Irán y los Estados Unidos en Islamabad. Y esta firma ha sido, violentada por el Estado de Israel, y ahí es donde Donald Trump empieza a perder el control de la situación. Más allá de lo que Estados Unidos firme, después está lo que Israel decide, ¿no? Y hablando de Donald Trump y de armas nucleares, Trump le pide a Israel y también le pide a Irán que dejen de bombardearse mutuamente, pero es la primera vez que les habla, digamos, a estos dos países y que no habla Donald Trump en nombre de Israel. Directamente ahora parecería ser que da un paso al costado y que dice: señores, siéntense a conversar y tratemos de llegar a un acuerdo que realmente sirva para todos. Entonces llama a Israel y llama a Irán a que puedan llegar, digamos, a una solución, algo que sería muy muy difícil, pero lo que pidió Trump, reitero, a Israel y también a Irán, es que dejen de disparar inmediatamente. Para el presidente de los Estados Unidos, que decía esto el lunes, les pide dejen de disparar inmediatamente, como dejen de reaccionar tan rápido a lo que ocurre de un lado y del otro. Israel e Irán deben parar de disparar, dice Donald Trump. Y además anunció que Israel e Irán buscan un alto el fuego inmediato. No da esa sensación, ¿no? Todo parecería ser que depende de la intermediación de los Estados Unidos y también de Pakistán, y así todo no alcanza, ¿no? El presidente estadounidense escribía en sus redes sociales que las conversaciones están en marcha. Advirtió que el bloqueo se va a mantener en plena vigencia, es decir, mientras se charla también vamos a seguir bloqueando, ¿no?, el estrecho de Hormuz. Eso va a ocurrir por lo menos hasta que se alcance un acuerdo final. A lo que insta públicamente Donald Trump es a estos dos países a detener de inmediato los ataques en medio de esta escalada que hemos vivido durante el fin de semana, ¿no? Israel e Irán deben dejar de disparar de inmediato.
a mí me da la sensación que ya para el presidente de los Estados Unidos empieza a salirse de sus posibilidades esta situación. Me recuerda mucho a lo que sucedió con Ucrania y Rusia, ¿no? Parecía que Donald Trump iba a lograr la paz en esta parte del mundo y finalmente no pudo. Se dio por rendido, dijo, bueno, ya está, que hagan lo que ellos puedan, ¿no? Y mientras tanto, Israel se prepara para varios días de combates con Irán, así que más allá de lo que está pidiendo Donald Trump, Israel sigue su rumbo, Irán también sigue el propio. Son países que llevan décadas enemistados. Yo les diría que hay un odio muy profundo entre los dos países. Va a ser muy difícil que de por sí ni el líder Ayatollah ni tampoco el primer ministro Benjamín Netanyahu logren sentarse a conversar, teniendo en cuenta el contexto que rodea toda esta situación. Y Israel lo entiende de esta manera. Esta es la lluvia de misiles que podíamos ver a lo largo del fin de semana. Este es el cielo, si no me equivoco, estos misiles deben ser vistos desde la tierra de Israel, aunque también Irán recibió misiles por parte de Israel, y las fuerzas de defensa de Israel, en el mientras tanto, estos son los lanzamientos que son filmados también por los ejércitos. En este caso, esta es la fuerza revolucionaria iraní que le mostraba a su propia gente durante el fin de semana, miren, aquí estamos enviando los misiles y el ataque al territorio israelí. Y yo veía imágenes de Irán, en Teherán, salían todos a las calles a festejar esta iniciativa. Fíjense ustedes cómo para los gobiernos, yo creo que de los dos países, de Irán y de Israel, la mayoría de los ciudadanos apoya esta situación de continuar con la guerra. Y miren que en los dos lados llegan estos proyectiles y causan daño y causan muerte, ¿no? Ahí veíamos entonces los misiles y mientras tanto las fuerzas de defensa de Israel preparándose para varios días de combate con Irán, incluso para la posibilidad de una campaña prolongada, así lo decía el funcionario militar israelí. Y mientras tanto, para discutir la situación con Irán, pasó lo que tenía que pasar, por lo menos en Israel y también en Irán, ¿no? Hubo una reunión de gabinete entre Benjamín Netanyahu y su cúpula de poder, sus asesores militares, y lo propio pasaba también en Irán, porque más allá de lo que ocurrió el fin de semana, hoy lunes, amanecimos por suerte con esta información que por el momento se decide dar marcha atrás a todas estas amenazas del fin de semana. Así que esta máxima tensión está todavía, pero hay que decir que Netanyahu convocará al Gabinete de Seguridad para discutir la situación que tiene con Irán, según lo expresa uno de sus funcionarios, ¿no? Va a convocar este lunes al Gabinete de Seguridad para discutir la escalada de las hostilidades entre estos dos países. La reunión se realizará después de una serie de consultas de seguridad que Netanyahu sostuvo durante el día de hoy, según el funcionario, incluida una reunión más reducida con altos de sus asesores de defensa, ¿no? Y ministros seleccionados. Uno de sus asesores de defensa que entiende que hay que seguir llevando adelante la guerra es el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Ben-Gvir, que ya ha hecho pública también sus intenciones de seguir con los bombardeos. Veremos qué pasa, ¿no? Las consultas se producen después de que Israel e Irán intercambiaran estos ataques, ¿eh? Según las fuerzas de defensa de Israel, Irán lanzó cerca de 30 misiles balísticos y además, aquí también entran en juego los hutíes de Yemen, respaldados por Irán, dispararon 2 misiles. Mientras tanto, el presidente Donald Trump vuelve a pedirles que por favor acuerden un alto el fuego y que se dejen de bombardear, al menos de manera inmediata, ¿no? Lo hizo a través de su publicación en su red social.
Y yo les contaba que para Donald Trump esta situación ya se le está escapando de sus posibilidades. Netanyahu resulta ser un aliado muy importante para los Estados Unidos, pero también empieza a ser como una piedra en el zapato para el gobierno de Donald Trump, porque más allá de lo que Trump dice públicamente, trata de instar a los dos países a que se sienten a conversar. Después nada de esto sucede y uno se da cuenta de cómo va perdiendo la paciencia el presidente de los Estados Unidos de acuerdo a las palabras que utiliza para sus expresiones, ¿no? Ahora empieza a hablar de cómo la ignorancia y la estupidez pueden frustrar el diálogo entre Israel e Irán. Sería interesante saber si se refiere a la ignorancia y a la estupidez de los dos países o le está hablando a su aliado de toda la vida. La advertencia fue publicada en Truth Social en plena escalada militar. Se plantea que el tramo decisivo de las conversaciones puede derrumbarse por estos errores de cálculo o impulsos. Acá sí claramente se refiere a Israel, que dejó deslizar también durante el fin de semana que el ataque a Beirut había sido un error. Bueno, queda más que claro entonces que el mensaje de Donald Trump hablando de ignorancia y de estupidez no solamente muestra su falta de paciencia con la situación, sino su enojo con su principal aliado, ¿no? Benjamín Netanyahu. Además también advertía Donald Trump que las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz podrían fracasar si prevalece la ignorancia y la estupidez de alguna de las partes involucradas. La declaración había sido difundida justamente el lunes 8 de junio a través de sus plataformas sociales en medio de una nueva escalada militar entre estos dos países que nuevamente había puesto en vilo la estabilidad regional durante el fin de semana. Los medios de comunicación estábamos muy pendientes de lo que iba a ocurrir. Hoy amanecimos, por suerte, con una situación más tranquila. Mientras tanto, el presidente estadounidense subraya que el proceso de diálogo atraviesa una etapa decisiva y señaló que el mayor riesgo para el éxito de todas estas conversaciones proviene de posibles errores de cálculo, dice él, o actitudes irreflexivas. Bueno, instó públicamente a Israel y también a Irán a detener de inmediato todos estos ataques y, bueno, principalmente él dice que tienen que dejar de dispararse de inmediato, esta suerte de reacción a lo atolondrado, ¿no? Él dice ignorancia y también estupidez, empieza a intentar, bueno, ser más duro con sus declaraciones. Yo les comentaba, para los Estados Unidos y según los asesores del propio presidente Donald Trump, Estados Unidos no puede involucrarse en una guerra a largo plazo con Irán, no forma parte de los intereses políticos de Donald Trump. Sí, esto forma parte de la industria armamentística, por ejemplo, que ejerce mucha presión sobre el área política estadounidense desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Ustedes saben que las principales fábricas de armas en el mundo son estadounidenses y el lobby, la presión que tienen sobre las decisiones políticas es realmente muy fuerte. Pero incluso desde lo político, para Donald Trump, más allá de estas situaciones, no es interesante, no es conveniente meterse en una guerra a largo plazo. Sí, eso le puede llegar a convenir a Irán. Eso sí, los iraníes demostraron que pueden soportar todos estos ataques, pero no así para el presidente de los Estados Unidos. Y hablando de Irán, estas son las imágenes que se habían difundido, digamos, desde Irán a propósito de lo que ocurrió este fin de semana y cómo la Casa Blanca termina respondiendo con este pedido de Donald Trump casi desesperado, hablando de ignorancia y de estupidez. Ahí estamos viendo al vocero de la Guardia Revolucionaria iraní, donde él decía que por el ataque de Israel a Beirut, incluso con estas bombas fósforo, ¿no?, que están prohibidas en el ámbito de las normas de las guerras, porque son un tipo de bombas que realmente terminan con todo lo que está a su alrededor. Había sido utilizada esta herramienta por parte de Israel y bueno, desde Irán acusaban directamente, no solamente a Israel, sino también a los Estados Unidos, de autoría en la ruptura de este alto el fuego en Medio Oriente. Claro, porque hacen responsable a Trump
de lo que termina siendo Israel. Se supone que cuando Trump firma un acuerdo del cese al fuego, lo hace también en nombre de Israel. Bueno, eso es lo que se supone. En la realidad no funciona así. En la realidad el Estado de Israel termina siguiendo sus propios intereses, lo ha demostrado a lo largo de todos estos últimos años. No es la primera vez que Donald Trump le pide a Benjamín Netanyahu que deje de bombardear alguna parte del mundo, ¿no? Y en este aviso que ustedes veían con el vocero de la Guardia Revolucionaria iraní, afirmaban que estas recientes ofensivas de Tel Aviv en territorio iraní y también en el Líbano se ejecutan en estricta coordinación militar y con la inteligencia de Washington. Entonces la pregunta es si Benjamín Netanyahu quiere seguir con esta guerra, como lo está demostrando una y otra vez. ¿Lo va a poder hacer en soledad? ¿Va a poder seguir adelante defendiéndose de los ataques iraníes sin contar con la ayuda de los Estados Unidos, sobre todo la ayuda de inteligencia de los Estados Unidos, que es donde ha colaborado muy fuertemente, ¿no?, durante todos estos meses? ¿Puede el Estado de Israel por sí mismo seguir adelante con una guerra sin la colaboración de su principal aliado? Y acuérdense que cuando hablamos de la colaboración de los Estados Unidos, no solamente nos referimos a la ayuda y al envío de armas que puede hacer Estados Unidos para el Estado de Israel, también nos referimos a la cantidad de bases militares estadounidenses que están sobre la región del Golfo. ¿Cómo va a seguir adelante Benjamín Netanyahu si no tiene la colaboración de Donald Trump? Y otra pregunta que nos podemos hacer es la siguiente: ¿están jugando mediáticamente Benjamín Netanyahu y Donald Trump al policía bueno y policía malo mientras se sigue adelante con el avance por parte del ejército de Israel en el territorio en el sur del Líbano? O por ejemplo con el avance de cómo están controlando la franja de Gaza los israelíes en lo que había sido, digamos, la primera etapa de esta guerra muy importante. Bueno, son todas las preguntas que son legítimas y vale la pena estudiarlas, ¿no? Por lo pronto, el portavoz de Exteriores de Irán, que se llama Ismail Baqai, advirtió que el canal de negociación indirecta que mantienen con la administración estadounidense a través de Pakistán se encuentra bajo esta atmósfera de intensas sospechas debido a los intentos de Israel por dinamitar la diplomacia. Y esto es algo que, haciendo una lectura muy objetiva, ha sucedido sistemáticamente. Cada vez que Pakistán estaba cerca de firmar un cese al fuego, Israel iba de nuevo con un ataque directo a Irán, y sí, posiblemente para evitar que se llegue a este acuerdo. Y les comentaba recién, ¿no?, que la Guardia Revolucionaria sabe perfectamente cuál es la relación de todas estas bases militares instaladas a lo largo de los países que están allí en el Golfo Pérsico. Y a propósito de estas bases militares y la presencia militar de los Estados Unidos en todos estos países del Golfo, para los iraníes es muy fácil también lastimar a los Estados Unidos porque tienen todas estas bases militares al alcance de su mano. Y así es como nuevamente Irán amenaza atacar no solamente cuestiones que tienen que ver con las bases militares, sino los propios centros energéticos de los países del Golfo, que por lo general están custodiados por estas bases militares estadounidenses. Así que la Guardia Revolucionaria amenazaba el lunes con atacar todos estos objetivos energéticos en la región y sus complejos petroquímicos. Si es que desde Estados Unidos e Israel bombardean centros energéticos iraníes, Irán dice va a responder de la misma manera. Va a bombardear centros energéticos que estén a su alcance. ¿Y cuáles son estos centros energéticos? Bueno, posiblemente los de los países del Golfo. Así que Israel ha iniciado una peligrosa escalada al atacar estas infraestructuras civiles y activos de la industria petrolera. Se refieren a la industria petrolera iraní, así lo decía el cuerpo militar de élite de Irán en este comunicado, recogido el comunicado además por los medios iraníes, ¿no? La Guardia Revolucionaria advierte de esta manera que si este tipo de ataque se repite, entonces su respuesta se va a ampliar hasta abarcar todos los objetivos energéticos de la región, y cualquier daño resultante para la economía mundial va a recaer sobre los Estados Unidos.
Anoche incluso se había llegado a la determinación de cerrar el aeropuerto internacional de Teherán, se había cancelado el espacio aéreo iraní. Desde Israel les habían anunciado a los ciudadanos que se mantengan atentos a las alertas, a las sirenas, a todas estas advertencias que ya hemos conocido a lo largo de todos estos meses. Y esta situación después deriva en el posible ataque a estos complejos petroquímicos, de un lado y del otro. Ustedes saben que siempre las centrales energéticas son objetivo, son un blanco, porque de esta manera se debilita fuertemente al enemigo. Y el ejército de Israel afirma finalmente haber interceptado estos misiles. Ustedes saben que la cúpula de hierro, que ha funcionado muy bien durante mucho tiempo para Benjamín Netanyahu, ciertamente había mostrado una debilidad, se había vuelto sobrepasada por la cantidad de misiles que llegaban desde Irán en el primer tramo de esta guerra, no lo que sucedió este fin de semana. Y desde ese momento, para el gobierno de Benjamín Netanyahu, es importante demostrarle a sus propios ciudadanos israelíes que esta cúpula está reaccionando como tiene que reaccionar, es decir, está enviando estos misiles de defensa para destruir los que vienen desde Irán antes de que toquen el suelo israelí. Y según el ejército de Israel, declaraban que sus sistemas de defensa aérea interceptaron misiles lanzados desde Irán. Esto sucedía la noche del domingo, ¿no? Mientras escuchaban las sirenas, como yo les contaba, sobre todo en el norte de Israel, por el temor y la posibilidad de ataques por parte de Hezbollah, que sigue estando en el sur del Líbano y que son aliados iraníes. Bueno, los ataques que se produjeron, como les contaba, después de que Israel llevara a cabo horas antes estos devastadores bombardeos también aéreos contra objetivos en Beirut, la capital libanesa. El que habló fue Mohsen Rezaie, es asesor militar del líder supremo. Este hombre pertenece, digamos, a la parte militar del Ayatolá. Publicaba en redes sociales que Irán ha declarado reiteradamente que no va a tolerar estas violaciones del alto el fuego ni tampoco agresiones contra el Líbano. Bueno, lo que sucedió fue que Israel decidió atacar no solamente el sur del Líbano, sino también la capital libanesa. Y bueno, esto reavivaba la situación. El propio presidente del Líbano finalmente salió a hablar, ¿no? Y dijo, basta de atacarnos. Se lo estaba diciendo Israel. Ustedes saben que entre el Líbano e Israel hay conversaciones que se están llevando adelante en Washington. El problema es que el gobierno libanés parece no reaccionar frente a lo que está ocurriendo, que es que están perdiendo gran parte de su territorio en manos del Estado de Israel. Un poco tibia la actitud del presidente libanés y la reacción de Hezbollah empieza a tener mayor adherencia, ¿no?, por aquellos ciudadanos que ven que son los únicos que en definitiva defienden la situación. Y aquí lo que estamos ahora por contarles es cómo Irán atacaba el corazón industrial de Haifa. Haifa para el Estado de Israel es una ciudad muy, muy importante, es una ciudad muy industrial, tiene su propio puerto, sería, digamos, uno de los puntos más delicados para Israel. No sería la primera vez que la atacan, ¿no? Bueno, es el corazón industrial en Haifa de Israel y también Irán ha amenazado con una crisis energética global. Así que toda esta escalada bélica entre Israel e Irán, que entró ahora en una fase de extrema gravedad y también de desgaste, ¿no?, entre todos los países que forman parte, muestra cómo, bueno, es muy difícil llegar a acordar una situación de paz. La Guardia Revolucionaria Islámica anunciaba el lunes el lanzamiento de una ofensiva con misiles contra las instalaciones energéticas industriales de la ciudad portuaria de Haifa. Todo esto en represalia a lo que sucedió por el bombardeo israelí en una planta petroquímica de Irán, en la planta petroquímica de Mashhad. Desde Teherán se ha advertido que Israel ha iniciado un juego peligroso y que cualquier expansión de todas estas hostilidades golpeará los objetivos energéticos. Yo recién les contaba por qué para Estados Unidos esta es una situación delicada, entre otras cosas, y no es un tema menor,
llegan los festejos del Mundial y para el presidente de los Estados Unidos parte de su atención tiene que estar puesta allí, pero también porque desde lo político para Donald Trump se le empieza a cerrar el margen de movimiento. Hubo en el Congreso una votación que ya llegó a una primera instancia, que es para ponerle límites a las decisiones que tome Donald Trump respecto de la guerra en Irán. Si llega a pasar al Senado de los Estados Unidos, entonces Donald Trump ya no va a poder decidir por sí mismo. Y además hay otra cuestión, políticamente hablando. Llegan las elecciones de medio término en los Estados Unidos y la mayoría de los ciudadanos estadounidenses, no por mucho, pero sí hay una mayoría, no están tan convencidos de que Estados Unidos siga colaborando con el Estado de Israel. Y ya cierro con esto. Por algo Donald Trump estaba tan enojado con Benjamín Netanyahu cuando le dijo: estás loco, ahora todo el mundo odia a Israel por lo que estás haciendo.